Mi nombre es Elena, y si me vieras hace un año, probablemente dirías que soy una mujer afortunada. Profesora de literatura, 34 años, casada con un hombre que parece salido de una película romántica, de esas en las que el bueno siempre sabe qué decir. Daniel, mi esposo desde hace 8 años, era amable, educado y divertido sin ser forzado. Recordaba fechas especiales, me enviaba flores sin ningún motivo, cocinaba pasta los domingos mientras escuchábamos jazz, y tenía esa mirada que me hacía creer que era la única mujer en el mundo. Nos despertábamos juntos casi todos los días. Él me besaba en la frente antes de irse a trabajar, y siempre me preguntaba cómo había ido mi día cuando regresaba. Los fines de semana hacíamos senderismo o veíamos series antiguas de corrido. Él dijo que nuestro amor era su refugio, y, de alguna manera, le creí. Yo quería creer. Fue cómodo. Vivíamos en una encantadora casa de 2 pisos en Valparaíso, con un pequeño balcón donde cultivaba albahaca, menta y rosas blancas. A veces pienso que nuestra casa era la metáfora perfecta de nuestra relación. Hermosa por fuera, con sutiles grietas por dentro. Simplemente no vi las grietas. Todavía. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente, como un libro que relees y te das cuenta de que no es tan dulce como recordabas. Daniel comenzó a viajar con más frecuencia por trabajo, siempre a Santiago. Dijo que la empresa lo necesitaba en persona, reuniones de alto nivel, contratos, decisiones urgentes. Era el tipo de hombre en el que podías confiar, o al menos, eso es lo que él lo hizo parecer. Al principio ni siquiera lo cuestioné. Pensé que era normal. Un marido trabajador, un profesional comprometido, y lo confieso, había algo reconfortante en tener todo bajo control aquí en casa, como una ama de casa moderna. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles. Cosas que una vez parecían inocentes, pero que ahora dejaron un sabor extraño en mi boca. Lo primero fue el perfume, un aroma dulce y floral que no era mío. Un día llegó tarde, me dio un beso y se fue directo a la ducha. Cuando lo abracé por detrás, sentí ese aroma suave y diferente. Cambiaron el desinfectante en el hotel, dijo riendo. Yo también, me reí, pero no mi corazón. Luego vinieron los mensajes silenciosos. Solía dejar su teléfono tirado por ahí, pero ahora lo mantiene cerca como si fuera un secreto, y la contraseña había sido cambiada. No soy el tipo de mujer que husmea en la vida de su marido. Siempre creí que la confianza era la base de todo. Pero hay algo más fuerte que la confianza. La intuición. Pero la gota que colmó el vaso fue el sueño. Sí, un sueño. Ridículo, lo sé. Pero una noche soñé que me engañaba en un parque. Estaba con una mujer que no podía ver muy bien. Solo podía ver su silueta, y podía verlo sonriéndole de la misma manera que me sonreía a mí. Cuando me desperté, estaba llorando. Daniel dormía tranquilamente a mi lado, como si fuera incapaz de ninguna crueldad, pero me dolía el pecho como si hubiera visto algo real. Esa mañana, mientras se duchaba, fui a buscar una de sus camisas al armario. Fue entonces cuando lo vi. Una caja encima del estante, donde solían estar los libros viejos que donamos. Lo tomé por curiosidad. Era pequeño, discreto, de madera oscura. Dentro había un teléfono móvil viejo y apagado. Y allí, la primera grieta se convirtió en un abismo. Encendí el dispositivo. Sorprendentemente, todavía tenía carga. Un Samsung viejo con la pantalla rayada. El sistema era lento, pero funcionaba. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Abrí la galería. Había fotografías, montón de, algunos conmigo, pero la mayoría... No. Había una mujer, morena, con una amplia sonrisa. Niños. 2. Un niño mayor y el otro muy pequeño. Lo estaban abrazando. Con Daniel. En un parque, en una playa, en un restaurante. Hubo videos de cumpleaños, risas, un viaje a Mendoza. En uno de los mensajes, la mujer dijo: «Los chicos te extrañaron hoy. ¿Cuándo vuelves a casa?» Se me cortó la respiración. Me senté en el suelo, inmóvil. El silencio de la casa parecía burlarse de mí. Traté de racionalizarlo. Quizás eran fotos antiguas. Tal vez fue un ex que insistió en mantener vivos los recuerdos. Pero la fecha del último mensaje fue la semana pasada. No solo estaba viajando, estaba con otra familia. Me quedé allí, paralizado, mirando las imágenes como si estuviera viendo una película, un drama en el que no recordaba haber actuado. Solo era un espectador. Pero si crees que eso fue lo peor, no lo fue. Lo peor estaba aún por venir. Y fue algo que, incluso ahora, con todo lo que he enfrentado, todavía me hace estremecer cuando lo recuerdo. Esa tarde, el mundo dejó de girar. Me quedé allí, sentada en el suelo del dormitorio, con el viejo móvil en las manos y un temblor que se apoderaba de todo mi cuerpo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que quería escapar de mi pecho. Apenas podía respirar. Las imágenes, esas fotos, los vídeos,
Quedaron grabados en mi mente como un tatuaje que nunca pedí. Daniel tuvo otra vida. No solo un amante oculto, sino una familia entera. 2 niños. Una mujer que lo llamó amor, naturalmente. Niños que le llamaban papá. Fue como descubrir que el hombre que dormía a tu lado cada noche nunca existió. Cerré el teléfono con manos temblorosas y lo volví a guardar en la caja. Pensé en confrontarlo ahí mismo, por teléfono, pero no me salió la voz. Necesitaba entender. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esa mentira. Quería verlo todo. Siente todo destruirme por completo antes de decidir qué hacer. Fui al baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. Yo estaba pálido, y había algo en mis ojos que no reconocí. Una mezcla de miedo, decepción y una furia silenciosa que estaba empezando a hervir. Todavía estaba en viaje de negocios, según dijo. Esa noche no pude dormir, ni siquiera comer. Me acosté en el sofá con mi viejo teléfono celular en mis manos, mirando esas fotos como quien estudia un rompecabezas. En una de ellas, los niños, un niño de unos 8 años y otro de unos 5, estaban con Daniel en un parque. El mayor llevaba una camisa azul con el nombre Lucas bordado. El otro, más alegre, parecía un ángel con cabello castaño claro. Su nombre era Mateo, según un vídeo de cumpleaños. Lucas, Mateo, Isabel. La mujer apareció en los mensajes con ese nombre. Todo parecía muy íntimo y natural, como si esa fuera su vida oficial. Y yo, la desviación. La distracción, a las mañana siguiente me desperté con una sola certeza. Necesitaba mirarla a los ojos. Necesitaba ver el rostro de la mujer que compartía el mismo hombre que yo, y tal vez, sin saberlo, el mismo dolor. Utilicé una de las direcciones que ella envió en los mensajes. Un lugar llamado Ñuñoa, un barrio de Santiago. Era una casa de una sola planta, con un jardín en el frente y juguetes esparcidos por el patio. Una bicicleta roja parada en la puerta. Podía oír voces de niños que venían desde adentro. Risa. Y por un momento deseé que todo fuera un sueño loco. Que cuando toqué el timbre, nadie respondió. Que fue una coincidencia. Pero la puerta se abrió. Era ella. Isabel. Morena, de ojos oscuros y profundos. Ella debía tener unos 30 y tantos años, quizá más joven que yo. Había una dulzura cautelosa en su mirada, y algo más que me desconcertó. Parecía saber quién era yo. Eres Elena, ¿no? Sentí que mis piernas se debilitaban. Yo soy... y tú eres... Isabel. Entre. Necesitamos hablar. Ella me invitó a entrar como quien invita a un viejo amigo a tomar el té, pero la atmósfera tenía la tensión de una bomba de tiempo. Me senté, en el sofá. Ella me ofreció agua. Y entonces, como si hubiera estado esperando este momento durante años, dijo: «Te conozco desde hace más tiempo del que crees». Se me secó la garganta. ¿Cómo? Ella suspiró profundamente. Tomó el mismo teléfono celular viejo, exactamente igual al que yo había encontrado, y lo mostró, desbloqueando la pantalla. Daniel. Tiene vidas paralelas. Y es un experto en hacer que cada uno parezca real. Ella sabía de mí. Él sabía mi nombre, nuestra casa en Valparaíso, nuestros viajes. Dijo que lo descubrió hace 3 años, cuando Daniel olvidó un correo electrónico abierto en su computadora portátil. Que desde entonces había estado esperando que él tomara una decisión. Él siempre decía que iba a romper contigo. Eso solo necesitaba tiempo, que eras frágil, que estabas pasando momentos difíciles. Y yo, idiota, lo creí. Se me revolvió el estómago. ¿Y por qué no me buscaste antes? Ella dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque yo también. Me sentí atrapada. Tengo 2 hijos. Yo no trabajo afuera. Mi vida es esta casa. Si yo hablara, si él se fuera, no tendría nada. Y aunque me duela decirlo, pensé que se quedaría, que al final me elegiría. Ella miró hacia abajo. No sabía qué responder. Mi pecho ardía, por el dolor, por la rabia y por una empatía inesperada. No podía odiarla. Al contrario, vi en ella un espejo roto de mí mismo. Nos quedamos en silencio por un rato, y entonces Isabel se volvió hacia mí y me dijo algo que resonaría en mi cabeza durante meses. Elena, quizá ninguna de las dos era el otro. Quizás éramos solo capítulos diferentes de la misma mentira. Salí de allí sin saber cómo regresaría a casa. Mi cuerpo estaba temblando. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Cómo puede alguien compartir tanto amor, tantas mentiras, tantos mundos, y aún así dormir tranquilo? Pero lo peor fue no saber que me habían engañado. La peor parte fue darme cuenta de que no sabía quién era el hombre con el que había estado durmiendo durante casi una década.
y lo que estaba por venir. Me haría cuestionar si de hecho alguna vez fue humano. Regresé de Santiago como si estuviera en un mal sueño, de esos que parecen demasiado reales para ser solo un producto de la mente. Durante todo el viaje en bus a Valparaíso, miré por la ventana hacia la carretera, viendo pasar el paisaje, como si ya no fuera parte de él. Yo no lloré, no me sentí enojado. Fue como si estuviera entumecido, un vacío incómodo, como una casa después de una fiesta. Los muebles intactos, pero todo fuera de lugar en el interior. Llegué a casa por la noche. La llave giró fácilmente en la cerradura. La casa estaba como la había dejado, ordenada, tranquila, fragante. Pero ahora, todo parecía una escena, como si viviera dentro de una mentira perfectamente montada. Entré en el dormitorio y vi el marco de fotos en la cómoda. Una foto de Daniel y yo en nuestro 5º aniversario, sonriendo junto al mar. ¿Qué era esa sonrisa? Esa noche abrí todos los cajones. Todo. Empecé a revisar documentos, ropa, facturas, viejas. Quería pistas. Algo que me dijera cuánto tiempo había estado manteniendo esta farsa. Y fue entonces cuando encontré una carpeta negra, escondida dentro de una maleta que rara vez usaba. Dentro había 2 certificados de nacimiento. Una era de Lucas, el niño mayor que ya conocía por fotos. El otro me hizo dejar de respirar. Era de un niño llamado Benjamín. Nació hace apenas 2 años. Madre, Isabel. Padre, Daniel Ruiz Delgado. Pero algo andaba mal. La fecha de nacimiento de Benjamín coincidió con un viaje que Daniel dijo que hizo conmigo al sur de Chile. Y tenía fotografías de ello. Estábamos juntos en ese momento. ¿Cómo podría estar en ambos lugares al mismo tiempo? Sentí náuseas subiendo a mi garganta. Mi cerebro intentó encontrar lógica donde solo había contradicciones. Cogí de nuevo el viejo teléfono, el que estaba en la caja. Comencé a mirar los contactos. Entre los mensajes me llamó la atención una conversación con un nombre guardado como Vicente, contador. Ábrelo. Los mensajes parecían inocentes a primera vista. Pero entonces noté algo extraño. Códigos, horarios, destinos. Como si estuvieran agendando reuniones con contraseñas y frases de seguridad. En un pasaje leí, confirmado para el día 10. Se cambió la identificación. No lo sabe. ¿Ella quién? Me desplacé por la conversación hasta que encontré un archivo adjunto. Un PDF. Ábrelo. Fue una propuesta de cambio de identidad. Y el nombre de Daniel estaba allí, pero no como Daniel. Era Gabriel de Santos. La sangre desapareció de mi cara. Eso fue real. No fue solo una traición. Era algo más grande. Daniel, o Gabriel, o quien fuera, no era solo un hombre con 2 familias. Era alguien que huía de algo. O de alguien. ¿Y yo? Yo solo era parte del disfraz. A la mañana siguiente decidí enfrentarlo. Por primera vez en días, envié un mensaje, como si nada hubiera pasado. Hola, cariño. ¿A qué hora llegas a casa hoy? Pensé en prepararte tu lasaña favorita. La respuesta llegó rápidamente. Te extraño mucho. Regresaré sobre las 6 p.m. Te quiero, mi amor. Se me revolvió el estómago. Te amo. Qué fácil. Preparé la casa como si todo fuera normal. Luces tenues, velas, aroma a romero en el aire. Entró sonriendo, con flores en la mano. Me abrazó tan naturalmente como siempre. Un hombre común y corriente. Un actor perfecto. Cenamos en silencio. Sonreí y respondí como siempre. Habló de reuniones, del tráfico, del nuevo proyecto en el que estaba trabajando en la empresa. Y yo pensaba, ¿cuántas mentiras caben en una sola voz? Después de cenar, esperé el momento adecuado. Me acerqué al sofá y le pedí que se sentara a mi lado. Saqué el viejo teléfono celular de la caja y lo coloqué sobre la mesa de café. ¿Sabes qué es esto? Se quedó congelado. Miró el dispositivo. Un segundo de vacilación. Casi imperceptible, pero lo vi. ¿Dónde encontraste esto? ¿Tiene importancia? Él respiró profundamente. Su expresión cambió. El rostro suave y amoroso se derritió como el maquillaje bajo la lluvia. Y lo que apareció debajo me asustó. No deberías haber tocado eso. No me moví. Me desperté. Se levantó lentamente, como si necesitara controlar su cuerpo para no explotar. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Elena, no entiendes lo que haces. Entonces explícamelo. ¿Quién es Gabriel Santos? ¿Quién es Vicente? ¿Por qué tienes documentos falsos? Se giró lentamente, y había una especie de desesperación en sus ojos que nunca había visto antes. No soy quien crees, y lo que hice, no lo hice a propósito. Empecé a temblar. Tienes 2 familias, Daniel. ¿Qué es eso entonces? ¿Amar? ¿Protección?
o simplemente cobardía. Él se acercó, él tocó mi mano, me eché hacia atrás. Si supieras qué hay detrás de todo esto, me entenderías. Entonces, dime, él dudó. Luego me miró a los ojos y dijo, no puedo, porque si lo sabes, estás en peligro. Silencio. Un tipo de silencio que sabe a miedo. En ese momento entendí. El agujero era mucho más profundo que una simple traición. Después de que Daniel, o como fuera su verdadero nombre, me dijera que, si lo supiera, estaría en peligro, todo cambió dentro de mí. Ya no se trataba solo de dolor o traición, se trataba de supervivencia, sobre descubrir quién era ese hombre que había estado durmiendo a mi lado durante casi una década. Apenas dormí esa noche. Escuché los ruidos de la casa, el sonido del mar afuera, el tic-tac del reloj en la sala de estar. Cada sonido parecía cargado de tensión. Cuando finalmente se quedó dormido, observé su rostro durante unos minutos. Tan sereno. ¿Cómo puede alguien ocultar tanto durante tanto tiempo? A la mañana siguiente, Daniel actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, me besó en la frente, me avisó de una reunión urgente y se fue. Lo observé a través de la ventana mientras subía a su coche y desaparecía por la esquina. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Tenía que llegar hasta el final. Descubre todo, aunque duela, incluso si me destruyó. Conseguí el número de Vicente de su antiguo celular. Pasé casi media hora mirando la pantalla antes de presionar encendido. Cuando respondió, una voz masculina firme y educada respondió. Hola, Vincent. Esta es Elena, la esposa de Daniel. Silencio al otro lado, durante largos segundos. No sé de qué estás hablando. ¿No? Entonces tal vez deberías escuchar esto. Y comencé a leer extractos de los mensajes intercambiados entre él y Daniel. Vicente suspiró derrotado. ¿Qué deseas? Verdadero. No puedo darte eso. Te pondrá en riesgo real. ¿Más de lo que ya soy? Se quedó en silencio y luego murmuró. Nos vemos mañana. En el Café Bellavista, a las 10 a.m. No traigas a nadie. Al día siguiente fui. El café era pequeño, discreto, en el centro de Valparaíso. Vicente era más joven de lo que imaginaba. Camisa de vestir, gafas, cara tensa. Cuando me vio, simplemente levantó la mirada y me hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. Tienes 5 minutos, dijo. Y cuando termines, desearás no haber empezado nunca. Entonces habla rápido. Él respiró profundamente. Miró a su alrededor. El hombre al que llamáis Daniel es buscado en 3 países: México, España y Brasil. Su verdadero nombre es Gabriel Domínguez Santos. Trabajó durante años para una organización financiera que lavaba dinero de políticos y empresarios. Cuando decidió irse, se llevó consigo un pendrive con pruebas. Esto lo convirtió en un objetivo. Desde entonces se encuentra prófugo. Adoptó nombres falsos, vidas falsas, familias falsas. ¿Familias? Me estremecí. Sí. Fuiste parte de la protección. Una fachada que construyó para mantener su disfraz. ¿Y Isabel? Vicente miró hacia otro lado. Isabel fue la única que lo supo desde el principio. Ella es parte de la misma organización, pero él realmente se enamoró de ti. Eso no estaba en el plan. Y luego todo salió mal. Mi cuerpo estaba helado. ¿Lo están casando? Sí. Y ahora que lo sabes, tú también estás en la mira. Sentí un zumbido en los oídos, un sabor metálico en la boca. ¿Y qué hago? Piérdete. Ahora. Hoy. Cambia tu nombre. Cambia tu ciudad. Cortar el contacto con él. Si él te ama, lo entenderá. Y si no lo entiendes, mejor aún. Regresé a casa aturdido. Cada paso parecía más pesado que el anterior. La casa ya no era un hogar. Fue una etapa de mentiras. Me senté en el sofá y lloré. Para la mujer que fui. Por ingenuidad. Por el dolor de amar a alguien que nunca existió realmente. Esa noche cuando regresó, noté que algo era diferente. Su rostro estaba tenso y sus ojos escudriñaban cada rincón de la casa. «Encontraste a Vicente», dijo. No era una pregunta. Lo encontré. Cerró los ojos. Se sentó frente a mí. Silencio. Luego dijo. Intenté perdonarte, pero ahora ya es demasiado tarde. Ellos saben que tú lo sabes. ¿Quiénes son?, él dudó. Luego simplemente dijo. Aquellos de quienes huí. Aquellos que nunca olvidaron. Sentí que me iba a desmayar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Me miró con algo entre amor y desesperación. Ahora huimos, juntos. Negué con la cabeza lentamente. No, no voy a huir. Desapareceré, en verdad. Me usaste, Daniel, Gabriel, quien quiera que seas. Pero todavía tengo mi vida. Y yo la protegeré. Solo él intentó acercarse.
Pero yo levanté la mano. Si realmente me amas, déjame ir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez vi el verdadero arrepentimiento. Elena, no digas más. Subí las escaleras y cerré mi maleta con lo esencial. Cogí mi pasaporte, algo de dinero y un abrigo grueso. Dejé mi anillo de bodas en la mesa de la cocina. Cuando entré por la puerta, no intentó detenerme. La noche era fría y oscuro, pero por primera vez en mucho tiempo, era libre. O al menos eso creía. No sabía que lo peor estaba aún por venir. La vida después de la fuga no fue lo que imaginé. Pensé que sentiría alivio, libertad, una especie de renacimiento. Pero lo que encontré fue silencio. Un silencio denso e inquieto, como si el mundo entero se hubiera detenido a observarme desde detrás de las cortinas. Salí de Valparaíso esa misma noche. Tomé un autobús nocturno a Mendoza, Argentina. Utilicé un nombre falso, Luisa. Me corté el pelo en una farmacia abierta las 24 horas. Y con unas tijeras oxidadas, dejé caer las puntas como si estuviera dejando atrás el pasado. Arranqué todo rastro de Elena, la esposa fiel, la mujer traicionada, la soñadora ingenua. Pero no importa cuánto cambies por fuera. Por dentro, las cicatrices siguen susurrando. Al principio, alquilé una pequeña habitación en la parte trasera de una casa familiar. La dueña, Soledad, era una viuda, amable pero desconfiada. Me hizo demasiadas preguntas. Comencé a evitar las conversaciones, a salir lo menos posible. El mundo exterior parecía reconocerme, como si cada rincón pudiera esconder a alguien que sabía demasiado. Entonces, una mañana, mientras tomaba café, noté algo extraño. Una carta debajo de la puerta, sin sobre. Escrito: ¿crees que puedes huir de algo que ya es parte de ti? Ahora estamos a mano, pero ten cuidado. Y se me heló la sangre. Isabel, ¿cómo me encontró? Dejé caer la taza al suelo. Soledad corrió a la cocina con un paño y me preguntó si estaba bien. Sonríe, mintiendo. Dijo que se había resbalado. Apenas podía ocultar el temblor en mis manos. Regresé a la habitación y cerré la puerta. La carta todavía estaba en mis manos. Releo cada carta. El mensaje no era solo una advertencia, era una promesa velada. Isabel sabía dónde estaba, y lo que es más, me había dejado vivir. Por ahora. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué me advertiste? Fue entonces cuando recordé lo que había dicho Vicente, que Isabel era parte de la organización, pero que tenía sentimientos complejos por Daniel, o Gabriel. Tal vez sería más útil vivo. Decidí salir de allí antes del atardecer. Compré un billete a Salta, otra ciudad lejana. Estuve mirando por encima del hombro todo el tiempo. En el autobús, me senté cerca de la salida de emergencia, con una llave de la habitación en el bolso y la adrenalina bombeando por mis sienes. Pasé semanas escondido, saltando de ciudad en ciudad. San Pedro de Atacama, Uyuni, Sucre, hasta que un día, mientras caminaba por un mercado boliviano, escuché una voz familiar. Elena. Me detuve. Mis músculos se congelaron. Me giré lentamente. Vicente. Llevaba una mochila en la espalda. Estaba sudado y sin aliento. ¿Cómo me encontraste? No fui yo. Era él. ¿Él? Daniel. Gabriel. Te rastreó a través de una cámara de seguridad. Envió un mensaje. Quiere protegerte. ¿Protegerme? Me reí con incredulidad. Después de todo, dice que ya vienen. Y necesitas saber qué hay en la unidad Flash. Me quedé en silencio. ¿Qué unidad Flash? Vicente miró a su alrededor nervioso. La unidad Flash que escondió en su casa, con los datos de la organización, los nombres, las cuentas, las órdenes de ejecución. Me tambaleé. ¿Él me ocultó esto? Sí. Y ahora creen que sabes dónde está. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Estaba siendo perseguido por algo que ni siquiera sabía que existía. Un objeto, un archivo, que nunca me fue revelado. Vicente continuó. Si entregas la memoria USB, es posible que te dejen en paz. Tal vez. Repetí amargamente. O puedes desaparecer para siempre. Pero debes decidir ahora. Están cerca. Y ya no tienen paciencia. Lo miré a los ojos. Estaban cansados, lleno de miedo. Pero había algo más. Arrepentimiento. Lo sabías todo desde el principio, ¿no? Él dudó. Luego asintió. Lo sabías, pero no sabía que él iba a enamorarse. No es que fueras a ser tan importante en esta historia. Nunca fui importante. Solo fui útil. No. Bajó la voz. Te convertiste en su punto débil. Y eso es lo que te pone en peligro. Respiré profundamente. Por primera vez, me di cuenta de que no había una salida fácil.
Ya no era solo una víctima. Yo era un peón en un juego sucio, antiguo e internacional. Y tal vez, sin quererlo, tenía en su poder la clave para desmantelarlo todo. Esa noche, Vicente me llevó a una posada escondida en las montañas. Dijo que estaría seguro allí por unos días. Antes de irme a dormir, me entregó un celular con un número guardado. Si decides conocerlo, llámalo. Él te está esperando. Me quedé mirando ese número en la pantalla. Mis dedos temblaban, la cabeza, dando vueltas. Gabriel. El hombre que mintió. Eso me engañó. Quien me amó. Y que ahora, tal vez, él era la única persona que podía salvarme o terminar de destruirme. Y allí, en aquella habitación fría, mirando las tenues luces de las montañas, me pregunté, ¿quería todavía respuestas? ¿O simplemente querías desaparecer para siempre? La noche fue larga. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Gabriel. ¿O sería Daniel? Aquellos ojos que tanto amaba. Ahora no eran más que un enigma, un espejo distorsionado de todo lo que creía real. Pasé horas con el celular en la mano, mirando el número que me dio Vicente. Escribí, borré, volví a escribir, hasta que al final, casi sin pensarlo, apreté el botón verde. Llamó 3 veces. 4, 5. ¿Hola? Su voz. Tranquilo, serio, como si nada hubiera cambiado. Elena, sabía que ibas a llamar. Me quedé en silencio, el pecho apretado. Las palabras no salían. ¿Dónde estás?, continuó. Iré a verte. Solo necesito que confíes en mí. Confianza. Fue casi una broma en ese momento. ¿Por qué?, yo pregunté. ¿Por qué confiaría en ti después de todo? Al otro lado de la línea, tardó un rato en responder. Porque ahora es tu vida la que está en riesgo, y el mío también. Y porque todo lo que dije sobre lo que sentía por ti era verdad, aunque mentí sobre el resto. Colgué sin decir nada más. Pero en el fondo, algo dentro de mí, quizás estúpidamente, todavía quería creer. Necesitaba entender de qué se trataba. Necesitaba mirarlo a los ojos, ver si todavía había algo humano allí. A la mañana siguiente, Vicente me llevó a una cabaña aislada en las afueras de un pequeño pueblo en el norte de Argentina. El cielo estaba gris, y el viento cortaba. Con cada kilómetro que recorría, me sentía como si me llevaran a un abismo del que tal vez nunca pudiera regresar. Él estaba allí, de pie frente a la cabina, disolvente, cansado, pero era él. Cuando me vio, dio un paso hacia mí. Elena. Levanté la mano para impedir que se acercara más. Quiero respuestas, ahora, todo. Entramos en la cabaña. Era sencillo, con muebles viejos y olor a madera húmeda. Vicente se quedó afuera, dándonos privacidad, o vigilándonos, quién sabe. Nos sentamos uno frente al otro, y luego comenzó a hablar. Gabriel, o Daniel, como lo conocían en la organización, era parte de una red secreta de exagentes y empresarios corruptos que lavaban dinero, compraban jueces y hacían desaparecer a cualquiera que amenazara el sistema. Creció dentro de esta estructura, entrenado para ser frío, metódico, invisible. Pero poco a poco, empezó a dudar. Vio morir a gente inocente. Niños, mujer. Empezó a guardar pruebas, grabando todo en secreto. Allí conoció a Isabel. Los dos formaron una pareja falsa, infiltrados como empresarios en el sector logístico, pero ella era demasiado leal al sistema. Cuando empezó a cuestionar las órdenes, Isabel se volvió contra él. ¿Y por qué yo?, pregunté con la voz quebrada. Porque eras normal, puro, un refugio. Necesitaba algo real para no volverme loco. Y te juro, Elena, que al principio solo era un escape. Pero luego, realmente me enamoré. Miré hacia otro lado. Me dolió escuchar eso, más de lo que quería admitir. ¿Y el pendrive? Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una unidad flash plateada común. Esto tiene nombres, cuentas, la ubicación de los centros de operaciones, todo. Y ahora creen que lo tienes. Porque lo escondí en nuestra casa antes de huir. Pero Isabel se enteró. Ella fue quien me envió, para que me cazaran. Y ahora quiere usarte para encontrarme, o matarte en venganza. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? ¿Para usarme de nuevo? No. Se acercó, tendiéndole la memoria USB. Para que tú decidas. Entregue esto a la prensa, o destruir, o esconderse. Pero tienes que ser tú, porque nadie esperaría que fueras su fin. Me quedé mirando ese objeto. Tan pequeño, pero tan pesado. Afuera oímos un ruido. Vicente entró corriendo. Nos encontraron. Tenemos que irnos ahora. Se desató el caos.
Gabriel agarró una mochila con documentos, metió una pistola dentro y me tiró de la mano. Corrimos por el bosque, entre ramas y rocas. Helicópteros en el cielo. Perros ladrando en la distancia. Estábamos rodeados. Pero a mitad de la carrera, algo me impactó. Tenía el poder de acabar con todo. Quizás no fue solo la mujer la que fue traicionada. Tal vez yo fui, por primera vez, la pieza central. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Que cambiaría todo. Miré a Gabriel. «Dame la mochila. Iré solo». Se detuvo sobresaltado. «¿Estás loco? Te van a atrapar. Eso es lo que quieren. Sígueme, mírame. Pero mientras tanto, vas por otro camino. Y toma una copia del pendrive». Él dudó. Quería discutir, pero él vio en mis ojos que yo ya no era la misma. Yo era otra persona. Fuerte, determinado, listo. Me abrazó, rápida y desesperadamente. Y luego desapareció entre los árboles. Seguí una pista falsa, atrayendo a los perseguidores. Y por unos segundos, por primera vez en meses, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Fuerza. Correr con mi mochila a la espalda, con el peso del pendrive y de mi vida entera, me hizo darme cuenta de algo. Ya no era la mujer que un día esperó a que su marido volviera con flores. Ahora estaba corriendo por mi vida, y por la verdad. Nairunini. Helicópteros volaron sobre el bosque más denso. Tropecé. Caí. Me levanté. Había algo primario dentro de mí en ese momento. No era solo miedo, era instinto. Fue supervivencia. Ya no era la presa, yo era el fuego. Al final del sendero encontré un pequeño camino de tierra. Un camión viejo venía hacia mí. Levanté la mano sin saber si sería un amigo o un enemigo quien me detendría. El conductor era un caballero de piel oscura, de ojos amables y un fuerte acento. «Pareces haber visto al diablo, muchacha». «Tal vez lo vi», respondí sin aliento. Me llevó al pueblo más cercano, un lugar con una escuela, una iglesia y un cibercafé. Eso es lo que necesitaba. Entré, me senté, frente a una computadora y conecté la unidad flash. La pantalla tembló bajo mis dedos. Abrí los archivos uno por uno. Hojas de cálculo, fotos, contratos, nombres. Mucha gente poderosa. Personas que estaban en las noticias, en posiciones políticas. Incluso vi el nombre de un juez que una vez vi en directo por televisión diciendo que la justicia era ciega. No ciega nada. Fue comprado. Envié todo a 5 periodistas independientes. De diferentes países, con mensajes breves y objetivos. Corre la voz, si me pasa algo, sabrás por qué. Luego quemé el pendrive. Vi el humo elevarse, como si ese pequeño trozo de metal todavía estuviera tratando de ocultar los sucios secretos que contenía. Pero no podía simplemente desaparecer. Tuve que afrontar el final. Regresé a Brasil. Sabía que me estaban siguiendo. Así que concerté una reunión con Isabel. Fue un riesgo enorme. Nos conocimos en un antiguo restaurante que estaba frente al mar. Era por la tarde, el 1960. Cielo estaba nublado. Ella estaba allí, elegante, fría, con una copa de vino tinto en las manos. «Elena, eres más persistente de lo que pensaba. Y tú, más predecible». Ella sonrió. Una sonrisa que nunca tocó los ojos. Creí que seguías huyendo con Gabriel. O Daniel. O como lo llames ahora. Él me dejó. Mentí. Desapareció. Solo quiero terminar con esto. Dar lo que tengo. Hacer un intercambio. Isabel me miró atentamente. Sospecha. Pero también interesado. ¿Qué tipo de intercambio? Abrí mi bolso. Saqué un sobre. Los nombres están ahí. Lo escribí todo en papel. ¿Y me das algo a cambio? Ella levantó una ceja. ¿Y eso qué sería? La garantía de que nadie más me seguirá. Ni siquiera me amenaces. Ni siquiera me toques. Isabel se rió. Eres valiente. O estúpido. Quizás ambos. Ella tomó el sobre, sin saber que todo lo que contenía era falso. Nombres cambiados. Invenciones. Una trampa. Afuera ya esperaban 2 coches con investigadores. Interpol. Llamada por los periodistas que recibieron los archivos. Ellos estaban allí, dispuestos a arrestar no solo a Isabel, sino a toda la red. En el momento en que salió del restaurante, la soga se tensó. Ella me miró una última vez, ya esposada. Una mirada llena de odio, pero yo estaba en paz.